¿Cómo anda Santiago Cuño? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Nosotros andamos bien acá, con expectativa, con incertidumbre, tratando de hablar con los que por ahí tienen más datos que nosotros sobre qué va a pasar este domingo, qué certezas tenés, qué dudas tenés. La primera certeza es que va a votar más gente que el 7 de septiembre. ¿Eso es bueno o es malo para el peronismo? Eso es bueno para la sociedad Bien, y obviamente la mayoría de los que no fueron a votar el 7 de septiembre no eran peronistas. ok, Eran independientes o votos del PRO y la Libertad Avanza de hace 2 años. bien, La relación es así. 2 millones de personas que votaron PRO Libertad Avanza hace 2 años no fueron a votar. ok, Y 500.000 que votaron a Axel no fueron a votar. bien, O sea que el lugar donde puede pescar, digamos, la propuesta de Fuerza Patria es mucho más chica que la que puede ir a pescar el oficialismo. Y a eso agregarle que nosotros vamos a ocupar un espacio de representación del peronismo también, con lo cual yo creo que se va a achicar la diferencia de septiembre. bien. Yo Y- no sé cómo lo vas a ver vos, Santiago, pero yo el domingo voy a sumar todos los peronismos. Sí, claro. eso Ah, es. bien, Sí, perfecto. sí, claro. Bárbaro. Y el gobierno va a Lo que tratar pasa- de dividirlo. Lo que pasa es que en el correo dudo que el gobierno diga entraron 11 de Fuerza Patria y 3 de Cuño y dan 14, no te lo van a decir. Bien, no bueno. te van a decir en La Rioja entraron 2 senadores. No te Será van- una cuenta que tengamos que hacer nosotros. Sí, claro. Contame cómo te fue en esta campaña. No es la primera vez que haces campaña. Con todos los candidatos que hablamos que ya hicieron campaña en el 23, te dicen, mira, en el 23 Milei era un fenómeno. Donde íbamos, nos guste más o nos guste menos, hablaban de Milei, reconocían a Milei, vociferaban por Milei. Contame cómo te fue en estas últimas campañas. Mira, la campaña nuestra fue muy exitosa en términos de instalación de nuestra propuesta. Nosotros hemos logrado que se hable de confederación, que se debate y se discuta el tema, que ingrese en todos los niveles, en los niveles universitarios, recorrimos universidades, y en los niveles obreros cuando íbamos a las fábricas. O sea, el modelo está fracasado, la sociedad sabe que esto está fracasado, saben que este experimento es fallido, y estas últimas noticias hacen que la gente ya definitivamente vea la pornografía de la propuesta que se está llevando adelante, que ya no es un gobierno de ocupación como al principio, ahora es un gobierno de intervención. Hemos pasado a la segunda fase. Explícito, ¿no? Ya más explícito. Bueno, pero tiene algo de bueno, ¿Qué es lo bueno? que ya no hay economistas atrás de militares golpistas, tomaron la posta y ya Martínez de Oz no es el ministro de Videla, Milei es el presidente. Y atrás Villarroel es Videla en el Senado. O sea, invirtieron los roles y descaradamente los liberales utilizan a esos sectores retardatarios y fascistas para conseguir el poder, y te lo dicen desembosadamente. Acá estamos, somos esto, somos una colonia, no nos interesa el concepto de soberanía, no forma parte de nuestra propuesta. Nuestra propuesta es ser una colonia. Y te lo dicen. El tema es que el domingo la gente va a ir a votar y no sé si tiene tan clara la gente, entre las broncas que acumulan, que se juega ese destino. Que lo que se empieza a jugar es ese destino. ¿Es el destino de una Argentina digna y soberana, o la idea de que podemos ser Yugoslavia o Palestina, o un experimento nuevo de sometimiento brutal y bestial a los dictámenes del imperialismo anglosajón? Bueno, eso está en juego. Che, Santiago, no te quiero preguntar pronósticos o no ahora, quizás te lo pregunto en un ratito, quién va a ganar, cuánto vas a sacar, cuánto va a sacar el gobierno, pero es decir, no quiero saber qué pensás que va a suceder el 26. ¿Qué pensás que va a suceder el 27? Se va a llevar adelante la ejecución de la intervención ya de manera oficial. Esto que estamos viendo ahora son simplemente el preámbulo de lo que viene mucho más descaradamente. Estas intervenciones financieras absolutamente ilegales, un disparate absoluto, que está haciendo el Tesoro de los Estados Unidos, que está haciendo carry trade, es una maravilla. El Tesoro de Estados Unidos está viniendo a la Argentina a hacer carry trade, una cosa maravillosa. Imagínate quién de este gobierno le va a poner un cepo el día que te digan que se van, ¿no? O sea, ¿quién le va a decir como a Carlito, a Juanita? No pueden ir. No te puedes llevar los dólares Tesoro de Estados Unidos, te dicen, ¿cómo? Son míos. Claro, Y vos nos también. vamos, claro, nos vamos. Entonces, la realidad es que ese escenario en el que nos están poniendo es una granada sin espoleta, tratando de condicionar un gobierno popular de origen revolucionario y peronista que pueda acceder al poder ya sabiendo que vas a tener un default inmediato. Que en el mismo instante que te haces cargo, el Tesoro de Estados Unidos te va a defaultear. Entonces, este fue el principal error del gobierno fallido de Fernández y Fernández. Debieron haber declarado el default soberano el primer día, a la primera hora de gobierno, y terminaron trayendo a Guzmán, renegociando con el fondo y trayéndonos hasta acá.
Entonces ahora estás más sometido que nunca, porque ahora ellos tienen la potestad de liquidarte en el mercado cuando ellos quieran. Santiago, ¿cuántos votos necesitas para ser diputado? El 3% de los que vayan a votar. No sabemos entonces el número porque depende de cuántos Pero van. aparte nosotros estamos hoy pensando a quién más metemos, no hacemos cuentas individuales. El que te vota a vos en el 23, ¿votó a Milei, votó a Fuerza Patria, a Unión por la Patria se llamaba en ese momento? Hay de todo. ¿No fue a votar? ¿Cómo se compone tu votante? Hay de todo, porque hay muchos peronistas enojadísimos que votaron a Milei y no están dispuestos a votar a Tayana, ni a Grabois, ni a un escenario cristinista, y esos se identifican con nuestra posición mucho más radical y ortodoxa del peronismo, y ahí van a estar. Tenés sectores jóvenes a los cuales nosotros nos cansamos de hablarle toda la campaña. Yo le hablé a esos chicos ilusionados con la revolución libertaria en la Plaza Lezama, diciéndole, chicos, ustedes iban a hacer gobierno y terminaron gobernados por la sociedad rural, la UIA. Lo tenés a los Menem, tenés a Scioli y tenés a Pareja. Bueno, chicos, ustedes fueron estafados. O sea, claramente fueron estafados. No hubo ninguna revolución libertaria. Este es un gobierno ortodoxo de la oligarquía argentina, de lo más conservador y rancio de lo que se tenga memoria con olor a bosta. Y ustedes no son gobierno, y no solo no son gobierno, sino que no tienen trabajo. O sea, eso de que venía la era digital, las nuevas metodologías del empleo y los pibes iban a pasar adelante de las viejas generaciones, esto es mentira. ¿No? Absolutamente mentira. ¿Santilli es mejor candidato que Espert para el gobierno? Mirá, hoy lo dije a la mañana y te lo repito. La lista de La Libertad Avanza es, y en este orden, en un orden claro y conciso. Es una lista de narcos, representada por Espert. Es una lista de decadencia de la imagen de mujer, representada por Karen Reicher. Y de un chorro que se financió con Cositorto, que es Santilli. Entonces, la verdad ¿A Santilli lo financió Cositorto? Sí, confesado por Cositorto desde la cárcel y diciendo cuánta plata le dio. Entonces, la verdad que si vos me tenés que decir quién es mejor candidato, yo te diría que es el Tren Fantasma y que es una asociación ilícita, no una lista electoral. Claro. Entonces, Se discutió durante todo el año, y es una discusión que todavía perdura, se va a saldar el domingo, si estuvo bien el desdoblamiento o no estuvo bien el desdoblamiento. estuvo espectacular. El argumento que dice que no estuvo bien es que ordenó el voto antiperonista y que quizás mucha gente, sabiendo que el 7 de septiembre el peronismo ganó por un margen tan amplio, ahora en octubre se va a ordenar detrás de la opción más antiperonista, que es obviamente La Libertad Avanza con el PRO. No es cierto. Si hubiera habido una interna, yo no estaría yendo con mis diputados al Congreso y estaríamos todos juntos, aunque hubiéramos perdido, acompañando a quien nos ganara. Cuando vos no democratizás el orden de una lista y elegís lo que se te canta como a vos se te canta en la cama de tu casa, generás dispersión. ¿Estuvo bien el desdoblamiento Por para vos? supuesto, lo que está mal es no armar listas democráticamente y dejar que compitan todos los espacios para que se ordene. Si yo iba a una interna y en esa interna participaban la otra lista que está enfrente y participaba otra más y otra más y otra más y perdíamos y acompañábamos. Una interna partidaria, en una paso. Una interna de un frente, porque no podemos ir a una interna con el padrón del PJ que está totalmente contaminado. Vos decís, a ver, todos los que tienen sus partidos y se consideran parte del movimiento peronista, hagamos una interna y el que pierde acompaña, punto. No vas a la elección igual porque perdiste. Ahora, si vos no ordenás de esa manera, yo no tengo por qué ir atrás de lo que se le antojó a Cristina, es un problema de Cristina. Santiago, me interesa más allá del politizado, el peronista, el antiperonista, el radical, ¿con qué te encontraste en tus recorridas, en tus actividades, en tus actos, del que tiene una distancia un poco mayor con la política, del despolitizado, el desencantado? Hay desesperación porque nadie ve futuro. La palabra futuro pasó a ser nada más que una metáfora de otros tiempos de la Argentina. El presente es una mochila de plomo para la sociedad y la sociedad está aplastada frente a una realidad en la cual creyó que no iba a estar a esta altura, porque los que tuvieron alguna esperanza o tuvieron fe, que son valores religiosos, no políticos, creyeron que cambiando de collar iban a lograr llegar a hoy de mejor manera. La sociedad se bancó el 2024 como el año de esfuerzo, porque creían que el 2025 ya estábamos otra vez para cambiar el auto y irnos de vacaciones a Miami. Y se encontraron con esta pesadilla, con las mentiras, con que los que iban a cerrar el Banco Central está más vivo que nunca y más endeudado que nunca en la historia de la Argentina, que todo lo que les prometieron con respecto a la Revolución de la Libertad es falso. Entonces, la gente está decepcionada porque es ya un problema antisistémico. La gente se da cuenta que cambiando de collar no hay solución.
Y el problema es que no ha habido debate. Si hay algo que tenemos que sacar de esta campaña es la ausencia absoluta del cruce de ideas. Hemos tenido que hacer monólogos. Es un disparate. No, nadie puso fecha, día y hora obligatoria para debatir. Nadie. Ayer me crucé con Randazzo en un canal de internet y propuse que se quedara y salió corriendo. Muchachos, no es así. Hay que cruzarse, hay que poder defender las posiciones. Y la sociedad tiene derecho a escuchar qué opina Cunio de Randazzo, Randazzo de Cunio, cuál es la idea de uno, cuál es la idea de otro, y valorarla y mensurarla. Esto de monologar, de andar paseando por los canales, por los streams, y cada uno dice lo que quiere y el público escucha un monólogo, bueno, es mucho más difícil de contrastar. Y es mucho más fácil que le vuelvan a mentir. ¿Qué crees que es lo que más valora la sociedad argentina de la gestión de Milei? No, yo creo que la gestión de Milei tenía una sola bandera, que era la baja de la inflación, y la gente ya, digamos, el escenario de la realidad de la economía de todos los días, la economía doméstica, superó la macro y ya no hay valoraciones de ese tipo. Había un economista que escribió un libro que decía, se llamaba Economía Doméstica. Bueno, eso supera todo. Cuando vos ya no podés llenar la heladera, todas las explicaciones macro que te quieran dar no sirven absolutamente para nada. O sea, este gobierno es un gobierno que te quiere decir que tenés una Ferrari en la cochera, de la cual debes las patentes de los últimos 30 años, no le pagás el seguro, no tiene combustible y no le podés cargar combustible, y tiene las 4 gomas pinchadas, pero tenés una Ferrari. Entonces, ¿de qué me sirve? Es un macetero. Te saco un poco de la provincia de Buenos Aires para preguntarte cuál es tu análisis del panorama nacional, cómo lo ves al gobierno y al peronismo también en el resto de las provincias, en el norte, en la Patagonia, en la Pampa Húmeda. Todas las economías regionales están devastadas. Lo único que hay es extraccionismo. Entonces, vos no podés pensar una Argentina exportadora de commodities primarios, extraccionistas, como la minería o los hidrocarburos, y seguir con un modelo de exportación de poroto de soja. Eso es lo que está viviendo la Argentina. Cada vez se necesita menos trabajo de personas afectadas a la producción primaria, porque la industria agropecuaria cada vez necesita menos personas. Valora mucho las gentilezas de este gobierno de haberle regalado 1.800 millones de dólares levantando las retenciones. O sea, tenés sectores que como nunca, grupos concentrados, monopólicos y oligopólicos, de oligopolios perfectos encima, se están quedando con todo y aumenta, obviamente, la disparidad con los sectores que ya entran en la indigencia, no en la pobreza. Y eso se ve en todas las regiones, no es en una o en otra. Tenemos acuerdos con el Fondo Monetario y ahora también tenemos acuerdos con la Secretaría del Tesoro. ¿Cuáles son las diferencias entre esos acuerdos y cómo tiene que responder el próximo gobierno frente a estos compromisos? Mirá, vos llamás acuerdos a algo que no lo son. Nunca en la historia el árbol meó al perro, con lo cual vos no hacés ningún acuerdo con nadie. Llamaron al árbol a Washington para mearlo, o sea, y viajaron. No hay ningún acuerdo, hay una imposición imperial y a un gobierno de ocupación que firma como escribanía los dictámenes que le da Trump desde Estados Unidos. No hay acuerdo. El acuerdo es entre partes. Y claramente Estados Unidos sabe que la Argentina es un país de los más hostiles al imperialismo norteamericano, con lo cual saben que con nosotros no tienen ningún acuerdo de nada, que tienen un gobierno de intervención y que ese gobierno de intervención lo tienen que sostener como sea para que esa virome siga funcionando hasta que cumplan sus objetivos. Si son permanentes o transitorios lo sabe solo Trump, porque ustedes saben también que Trump no es el tipo más querido en Estados Unidos, con lo cual sus estrategias son aceleradas porque no sabe si gana las elecciones intermedias. Entonces también acelera Trump en su estrategia de mediano o largo plazo geopolítica para cumplir sus objetivos. Y la Argentina es eso, nada más que el árbol donde mea el perro. Hasta lo sabe solo Trump, es el reel, Sofía. Es el reel de esta charla. ¿Cómo lo ves a Trump? Complicado y enredado en su propio mundo, tiene una visión sesgada y absolutamente individual. Hace pocas horas el gobernador de California, bien a lo Cunio, le contestó cuando lo amenazó con cortarle el suministro de recursos federales y el gobernador de California le dijo: no se haga problema, total, si yo no le mando los impuestos usted no me va a poder mandar nada igual. Porque allá funciona el sistema confederado. Entonces, ¿quién recauda los impuestos en Estados Unidos? Los estados. Entonces el gobernador de California le hizo recordar que él no tiene plata si él no le manda la plata. Y ahí se puso bravo el tema porque obviamente hay un desgaste de la relación con los gobernadores de los estados, fuerte.
De los estados federales, digamos. Sí, sí, claro. A ver, Lo que serían las provincias. la confederación más grande del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso se llaman Estados Unidos, que es el sinónimo de confederación. Repito esto para que se entienda. Perdió el sur, perdió el general Lee, ganó el norte, y cuando fueron a anexar el sur, que lo anexaron tal cual estaba, o sea, el vencido fue incorporado a la Unión, no se llamó confederación porque los derrotados se llamaban confederados. Entonces quedó el sinónimo, unión de estados y todos adentro. En esa unión de estados, los estados son autónomos de verdad y son los que cobran los impuestos, tienen su propia carga impositiva que no es la que fija el Estado federal, son los que te transfieren o no te transfieren los impuestos. Por eso el gobernador de California le dice: ¿de qué dinero me hablas? Si yo no te lo mando, vos no tenés nada. Y aparte se lo dice en el contexto de que el gobierno federal se quedó sin presupuesto y cerró el Estado. O sea, allá vale, no como acá, ser gobernador. Y allá, por ejemplo, un gobernador exitoso no quiere ser presidente. Prefiere quedarse como Se gobernador. siente presidente de su estado. O sea, Bueno, hay algo que está pasando acá con los gobernadores también, que no, la inmensa mayoría no tiene grandes aspiraciones nacionales, ¿no? sí, tampoco son confederados. O sea, vienen a buscar un cheque de coparticipación más grande, nada más, apretar a los poderes ejecutivos de turno. Pero bueno, nosotros ahí tenemos que hacer una gran tarea, que es lo que hemos hecho en esta campaña nosotros. Yo estoy satisfecho de mi trabajo como candidato. ¿Por qué? Porque hemos logrado instalar una discusión que antes no se daba, despertar la conciencia de comerciantes y empresarios pymes, que antes dormían y creían que lo único que había que hacer era ir a votar una vez cada 2 años, y siempre el engaño de que un clavo saca otro clavo y la alternancia bipolar de grupos que le daban imagen de polarización. Bueno, yo creo que hay un despertar de conciencias en muchos sectores de que la polarización es una estafa y de que no se puede trabajar sobre eso porque es un sistema de fracaso permanente. Entonces, creo que esta campaña sirvió para despertar conciencia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del problema de los monopolios y por qué nos tienen que votar a nosotros y no a Tayana, porque nosotros no recibimos aporte de ninguno de los monopolios de la Argentina, ni de alimentos, ni petroleras, ni farmacéuticas, de ningún tipo, ni mineras, porque las vamos a combatir. Entonces, vos no podés recibir aporte de quien vas a combatir. No podés hacer peronismo asociado financieramente a los que tenés que combatir. Entonces, nosotros tenemos una propuesta que vamos a llevar al Congreso, que es la medida de retención de la liquidación de exportaciones a todos los exportadores primarios que no reinviertan el 50% de la renta en un proyecto de valor agregado, manufacturado, exportable para el siguiente año. Si no traes el certificado de obra de tu fábrica, la toma del personal y el mercado al que vas a exportar, no toca la plata. ¿A qué congreso vas a entrar, Santiago? ¿Te imaginas que el gobierno va a lograr llegar al deseado número de 87 para garantizar los vetos o de 129 para garantizar el quórum propio? Lamentablemente no depende de la elección porque los que entran se venden y se alquilan. Es verdad. Entonces no podés hacer ese número con el resultado electoral. Podés estar tranquilo únicamente de los nuestros, que somos intransigentes y sabés que no entramos al Congreso para negociar con el gobierno absolutamente nada y que vamos por el juicio político. Después el resto no podés garantizar nada. Tenías un senador de Entre Ríos que era... Cuader. Sí, que entró en la lista del Frente para la Victoria y terminó rajándose con una puta y plata sucia a Paraguay. Vos lo contabas como propio, bueno, ahí lo tenés. ¿Cuántos de nuestros diputados no se sentaron a lo largo de 1 año y 9 meses? Desaparecían de las bancas. ¿Cuántos diputados nuestros votaron en contra? Los de Tucumán. Entonces, Fueron y vinieron, ¿no? bueno, entonces no son tuyos. Si vos no podés mantener el eje de la confrontación con este gobierno, porque alguno todavía dice, no, pero esta ley es buena. No, esta sí la acompañamos, la otra no, estás perdido. Che, ¿ya están jugadas las cartas o en estos últimos días todavía se puede ganar o se puede perder? Yo creo que la elección termina en la mesa del domingo cuando la familia se sienta a comer y después va a votar. La elección no termina con la campaña ni con el residual de la campaña, termina con el acto de conciencia familiar en donde cada uno le pregunta al otro qué va a votar y hay una última discusión. ¿Cómo termina tu campaña, Santiago? Hoy es martes, ¿qué te queda para miércoles, jueves, viernes? Mañana cerramos la campaña en La Plata, en la Unión Tranviarios Automotores de La Plata, ¿Por qué elegiste La Plata? porque es la capital de nuestra provincia, es donde claramente están los intereses que vamos a representar. Es la capital política de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tenemos que estar claro que nosotros vamos a ser diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Tiene que quedar bien claro de dónde somos y a quién vamos a ir a representar al Congreso, los intereses de los bonaerenses que nos van a empoderar. Con lo cual es La Plata por ese motivo. Y después, el jueves, que todavía tenemos tiempo, hacemos una caravana por La Matanza para despedir a la militancia que con mucho esfuerzo hizo esta campaña en todo el territorio bonaerense. Y obviamente son las dos actividades fuertes que quedan, aparte de lo que es medio de comunicación, que
Estamos, por suerte, saturados de... ¿Estás hinchado las bolas ya de ir a los medios? No, porque, a ver, en mi casa, yo con periodistas y colegas siempre disfruto. Y aparte, esta tarea de ser candidato hay que honrarla. No puede ser que los candidatos no hablen. No puede ser, es indigno. Che, nosotros hemos conversado durante más de media hora, pero lo que más se va a viralizar de esta charla es el ping-pong que te vamos a hacer ahora. ¿Cómo no? Con todo gusto. ¿Estamos para esa? Sí, lo que quieras. El primer artículo de tu ley bases. Derógase el Estado liberal en la Argentina. Reforma laboral, ¿sí o no? De ninguna manera, solo para ampliar los derechos. Impuesto a las grandes fortunas, ¿permanente o excepcional? Progresivo. ¿Hay algo de lo que pasa en redes sociales que debería ser regulado? No. ¿Qué político te cae bien, aunque piense muy distinto a vos? López Murphy. Mirá, me sorprendiste. ¿Por qué, che? Porque es un tipo que es, en esencia, buena persona y tiene un discurso liberal, nacido en un radicalismo liberal, alvearista, pero que ha jugado siempre con buenas cartas. Nunca ha sido una bestia criminal, ni nunca ha sido un obsecuente del poder. Cuando a los 7 días de ser ministro se tuvo que ir, presentó la renuncia, no mandó a reprimir. Che, ¿es recíproco? ¿Pensás que le caes bien vos a él? No lo sé, pero... Ok, no depende de eso. No. Atención con esta, Santiago. Si tuvieras que cantar una canción en el Movistar. El himno nacional, así terminamos con toda la mugre que dejaron ahí. Bien, perfecto. ¿El próximo gobierno debería pagar, refinanciar o desconocer la deuda? No, defoltearla, no desconocerla. Defoltearla, que es otra cosa. Desconocer es no entiendo, no entiendo de qué me hablas. No tengo nada que ver. Como yo sé que es ilegal, impagable e inmoral, no te la pago. Es un default soberano. Bien. No la desconozco, la conozco y no te la pago. Para el equilibrio fiscal, ¿más recaudación o menos gasto? La única manera de evitar el déficit fiscal es generar riqueza. Hay dos modelos que fracasaron. El modelo populista de la impresión de billetes y el modelo de endeudamiento liberal. El único país posible, viable, la única patria que se constituye como soberana es la que genera renta a partir del modelo exportable con bienes manufacturados y valor agregado. Santiago, ¿yuan o dólar? Ninguno de los dos. BRICS, moneda BRICS y lo más cerca de Brasil. La inteligencia artificial, ¿oportunidad o amenaza? No, inteligencia artificial siempre es una oportunidad si el ser humano asume que tiene el control de lo que crea. Si el ser humano se transforma en un esclavo de sus creaciones, ya es una cuestión de abandono del control. Es una decisión del ser humano abandonar el control. El ser humano tiene la capacidad de controlar la inteligencia artificial y a todo lo que cree. El problema es si tiene la voluntad. Elecciones cada 2 años, ¿sí o no? No. Bárbaro. No, de ninguna manera, es un disparate. Primero que el gobierno no puede durar 4 años, también es un disparate. ¿Cuánto tiene que durar? El gobierno debe durar 6, las elecciones intermedias deben ser por lo menos cada 3 y no sé si 4 para hacer una... En el medio, un 50. Exactamente. Y si no, no hay tiempo de desplegar políticas de Estado. No tenés posibilidades de construir políticas sustentables en 4 años. Si vos tenés que estar a los 2 años en campaña, Sí, claro. Tu gestión es nula, y más en un modelo centralista, unitario, de transferencia de la renta, salvaje como el que tenemos nosotros, en donde lo único que tiene centralidad en la Argentina es el sistema financiero de la Ciudad de Buenos Aires y el sistema de medios monopólicos. Entonces, si vos cada 2 años tenés que estar negociando con esos intereses, vos no gobernás nunca para la gente. Santiago, tengo un pariente que me está diciendo, brillante, lo votaría. No te voy a decir quién. Bienvenido. Pero es mi primo. Bueno, bienvenido, gracias. Santiago, muchas gracias por pasar por Gelatina. No, gracias a ustedes. Suerte en estos últimos días de campaña. Suerte no. La política no depende de la suerte. Bien, entonces lo que haga falta. Coraje, fuerza y compromiso. Y que todos el lunes, compañeros queridos, los que dicen ser nacionales y populares, lleguen a las bancas del Congreso y nos podamos reunir a puerta cerrada y, si es necesario, cagarnos a trompadas para defender los intereses populares, no a las corporaciones que le financian las campañas. Entonces, tienen una buena oportunidad de elegir bando. El que no confronte con este gobierno abiertamente para combatirlo hasta su final con el juicio político no es peronista. ¿Hablamos el lunes? Sí, claro. Gracias por venir a Gelatina, Gracias a Santiago. ustedes, no te voy a chicos. poder dar un abrazo, pero Siempre es un placer. te extiendo la mano. Yo me levanto. Te extiendo la mano a lo lejos. Nosotros seguimos, amigos.